Buenos días a todos y a todas que están aquí acompañándonos, acompañando sobre todo a Santiago Díaz, que está aquí con nosotros en Tenerife Noir. Un placer, Santiago, bienvenido. Muchísimas gracias. De verdad, somos poquitos, pero los elegidos, o sea que muchísimas gracias a todos por venir a estas horas y nada, vamos a charlar un rato, seguro que lo pasamos bien. Bueno, Santiago Díaz es guionista, escritor, pero yo no voy a perder tiempo hablando de su biografía porque si entran en Google tienen muchísimas entradas y muchísima información y creo que es más interesante escucharlo. Santiago, antes de ser guionista y escritor, eras profesor en un instituto. Ajá. ¿Qué sucedió para que cambiases el instituto por la televisión y la literatura? Pues sucedió estas cosas de la vida que uno no se espera, ¿no? Que yo pues ganaba muy poquito como profesor y entonces tenía esos 3 meses de vacaciones, encima es lo que estábamos hablando antes, que era en la época hace 30 años que era fijo discontinuo, o sea que te despedían cuando terminaba el curso para volver a contratarte después, no tenía un duro, no podía ir a ninguna de vacaciones, más que con mis padres los 5 días de rigor, pues a mí me gustaba mucho leer y me gustaba mucho las series y las pelis y tal. Y en esos 3 meses de aburrimiento absoluto, de no hacer nada, cuando todos mis amigos estaban por ahí de vacaciones y yo estaba en casa, pues por algún motivo que no tiene ninguna explicación, decidí escribir un guión. Tenía una idea y escribí un guión. Entonces, ese guión lo envié en septiembre de ese año, cuando terminó el verano. Yo tengo un hermano que también se dedica a esto, que le conoceréis, aunque no vamos a hablar de él. No, hoy es tu día, ya él tuvo su día. Él trabajaba en la tele, pero era director de programas, del programa de Consuelo Berlanga, uno que había por las mañanas. Y entonces le enseñé el guión, este que escribí, y me dijo, ostras, pues mola mucho, ¿no? O sea, que yo soy guionista antes que mi hermano, aunque él diga lo contrario. Y me dijo, pues te voy a conseguir una lista. En aquel momento no había internet, o bueno, si lo había no era tan común como ahora. Estamos hablando del año 94, 95, una cosa así. Y me conseguí una lista de productoras y yo me fui a una imprenta, hice copias de ese guión, 20 copias o 25, no me acuerdo, me arruiné, y las mandé a todas las productoras, pues bueno, pues a ver qué pasaba. Y fíjate, esto fue pues en septiembre, pues la primera semana de septiembre de ese año, y la segunda o la tercera me llamaron de una de las productoras que se habían leído el guión, que les gustaba cómo escribía y que me querían hacer una prueba para entrar en un equipo de guión. Aquello me sonaba a mí, no sé, me sonaba rarísimo, ¿no? Yo me fui a una librería que se llama 8 y medio, que está en Madrid, que es especializada en cine y en tele y en estas cosas. Me compré todos los libros de guión que había, porque claro, es que yo no sabía de qué iba aquello. Yo le escribí, pues bueno, pues un poco intuitivo, de una manera intuitiva, y así lo hice. Entonces me compré, hice la prueba aquella, y nada, y ahí empezó toda la aventura. Y yo en enero de ese año ya había pedido la excedencia en el cole. O sea, que podemos decir que su desencanto con la docencia hizo que ganáramos un escritor y un guionista. No desencanto, sino el no tener nada que hacer, no tener un duro. Bueno, a ver, yo de todas maneras, yo era muy mal estudiante, lo tengo que reconocer, era muy mal estudiante, pero hubo algo que después, a posteriori, a todo lo pasado, ¿no? Ya te das cuenta de que, ostras, por aquí venía mi vida, ¿no? Que yo en selectividad, no sé cómo será ahora, pero en aquel momento se ponía un baremo, o sea, que si alguien sacaba esta puntuación era el que ponía el 10 y a partir de ahí se hacían las notas del resto, ¿no? O sea, había como no sé cómo se llama eso, será un baremo o algo así, no sé. Y yo recuerdo que todas mis notas eran un 4, un 5 pelado, no sé qué, y de repente un 10, que era un comentario de texto, pero sin tener ni idea, porque no... Bueno, pues ahí es cuando yo me di dar cuenta de, ostras, se me debe dar bien escribir, que después no ha ocurrido en mi vida, ¿no? Pero bueno, pero en aquel momento me di cuenta de eso. Y bueno, y así empezó mi vida, porque además yo me acuerdo, aquella primera reunión cuando me dijeron, te hemos cogido, te queremos hacer un contrato, yo era, a ver, es que yo ya tengo un trabajo, estoy en un cole, y me dijeron, no, pero mira, te hacemos esta oferta, y claro, aquello era como una locura, ¿sabes? Porque era como 3 veces más de lo que cobraba en el cole, y bueno, y fue esa aventura que pedí la excedencia y a partir de ahí pues ya no paré nunca más de trabajar en la tele. Sabes que ya no puedes volver, han pasado 30 años, la excedencia caducó. Ya, sí, lo sé, sí. Tampoco, no, a ver, me gustaba, me lo pasaba bien, era de profesor de educación física.
me lo pasaba bien, pero bueno, no, tampoco lo eché mucho de menos, la verdad. ¿Se considera un escritor de género? No, yo he hecho de todo. Mira, cuando eres guionista tienes que servir para un roto y para un descosido. Aquella primera serie era de la que me hicieron la prueba, era Bewitched, era Embrujada. ¿Os acordáis de aquella serie que era que después no se hizo en España, pero era una adaptación? Pero se cayó la serie, o sea, no la compraron a los 2 o 3 meses de estar trabajando ahí, que tú fíjate mi susto, ¿eh? O sea, me fui del cole, pedí la excedencia a los 2 o 3 meses, oye, que no ha salido la serie, desmantelamos el chiringuito aquí. Y yo dije, ¿y ahora qué hago yo? Pero uno de mis compañeros le habían llamado para hacer otra serie y me llamó, me llevó con él y bueno, y esa otra serie era Las 11 en casa, ¿os acordáis? Que era con Antonio Resines, Carmen Maura, Ana Obregón. Después de aquello hice una de humor, o sea que entonces servimos para todo. Y he hecho desde comedia romántica del siglo pasado, desde drama, thriller, histórico, juvenil, he hecho de todo. Y entre tanto, ¿cómo supiste que donde más cómodo estabas era en el género policíaco, en la novela negra? Bueno, a ver, como lector es lo que más me gusta. Entonces yo, cuando ya llevaba casi 25 años como guionista, mi hermano, siempre sale al final en las conversaciones, es jodido, ¿eh? Bueno, es que nacimos el mismo día y es 9 años, es mi hermano mayor, es 9 años mayor que yo, más mayor que yo. Y él ya llevaba varias novelas escritas, ¿no? Antes de ser Carmen Mola. O sea, que al final lo has revelado, ¿no? Sí, bueno, pues al final estamos de aquí no sales, es que... pues él ya llevaba como 4 o 5 novelas escritas antes de convertirse en Carmen Mola con sus compañeros y me llevaba diciendo mucho tiempo, tío, ¿por qué no escribes una novela? Pero yo no me veía capacitado porque yo estaba acostumbrado a escribir formando parte de un equipo, además sin una preparación previa, porque esto fue así, o sea, yo de repente de un día para otro me puse a escribir en un equipo, o sea, imagínate el shock para mí de esto que es. Y entonces yo no tenía no era alguien que escribiese en mi casa relatos ni cosas de esas, no había hecho nunca absolutamente nada y como ya empecé a trabajar tampoco pasé por esa etapa que yo creo que pasa en la mayoría de escritores, ¿no? Pero él me insistía mucho, escribe una novela, tío, y yo le decía, es que no sé, yo creo que no voy a tener capacidad para hacer una historia tan larga de 300 y pico páginas y no me veo capaz, pero ya me metí el gusanillo y cuando ya encontré la idea de mi primera novela, que era Talión, pues ya me lancé y como un juego, porque yo no sabía si alguien me iba a publicar y a partir de ahí pues vino todo rodado. ¿Y te has planteado escribir sobre otro género? Me planteé escribir sobre otro género. Me alegra que me hagas esa pregunta. A ver, en el 2021 gané el premio de narrativa juvenil de Jaén 2021, porque era una historia. A mí me gusta mucho la novela juvenil y las pelis de animación y todas estas cosas, me encantan. Es mi infancia que todavía se mantiene en mí. Y bueno, tenía una idea sobre hacer una peli de animación, pero la animación es tan complicada pues que lo fui dejando y entonces otro verano, a mí los veranos al final es cuando más productividad tengo, otro verano que lo tenía libre, pues decidí escribir esa novela, ¿no? Entonces una novela juvenil, me lo pasé genial. Y mi siguiente novela, después de la trilogía de Indira, va a ser un thriller histórico, que me metí en ese lío, sí. O sea, yo me lo estoy pasando como en mi vida, de verdad, pero cada vez que me siento a escribir, antes de empezar, sale de mí un suspiro, como diciendo, ay, ¿para qué me metí aquí? ¿No? O sea, porque es muy complicado, es mucha documentación, pero me lo estoy pasando muy bien, de verdad, es una cosa que... Entonces, bueno, yo creo que salvo romántica pura, porque no me veo, pero nunca digas de esta o no me veré, podría escribir cualquier tipo de género. Vamos a hablar de Indira, la inspectora de la trilogía del Buen Padre, Las otras niñas y ahora esta última entrega, Indira. Es un personaje muy logrado y muy peculiar porque tiene características que normalmente no suelen tener las inspectoras de policía. Tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo, entre otras manías. ¿Cómo se documentó para hacer ese personaje de tal forma que no pecara de exceso ni tampoco hiriese de sensibilidades? Vale. Bueno, yo cuando creé Indira,
lo que buscaba era huir un poquito, que no digo que esté mal, porque yo creo que todos hemos bebido de esas fuentes, y no significa que lo hayamos descartado los escritores, pero pretendía huir un poquito de la clásica inspectora o inspector con problemas de alcoholismo, con problemas de culpa o de por un caso pasado no resuelto, esas cosas que vemos tan a menudo. Y quería huir de eso, ¿no? Pero a los personajes hay que ponerles en complicaciones. A mí cuando me preguntan ¿por qué todos los polis son raros o tienen algo? Porque si no lo fueran sería un aburrimiento. O sea, estás perdiendo un montón de posibilidades de alimentar la trama policial, creándole unas características que influyan y que se mezclen con esa trama y que alimenten y que la enriquezcan, ¿no? Entonces estaba buscando unas características muy peculiares y no quería que fuese un personaje que se encontrase problemas, sino que los problemas siempre fuesen con ella, ¿no? con Indira. Y bueno, y explorando eso, pues llegué a las enfermedades mentales y a partir de ahí ya empecé a investigar, hablé con psicólogos, leí un montón sobre las posibles enfermedades mentales que no fuesen incapacitantes o que fuesen compatibles con la labor de policía, ¿no? Entonces, bueno, pues siguiendo investigando eso, llegué al TOC. El TOC tiene, como tú bien sabes, muchos niveles. Entonces, hasta cierto nivel, yo creo que todos tenemos un poquito, ¿no? Yo ahora mismo no tengo mandos a distancia aquí de la tele, pero veis mi mesa de la tele y alucináis. Está todo cuadrado, el móvil, todo, pues bueno, es un pequeño TOC. Entonces, hasta un punto era posible. Entonces, Indira está en ese límite, está en ese, yo creo que eso traspasa un poco, pero también es la gracia de la ficción, ¿no? Y bueno, y me hacía mucha gracia porque ese TOC, ese trastorno obsesivo compulsivo, la acompañaba siempre, hacía que como personaje estuviese aislado o fuese rechazado por los demás, incomprendido, y eso me aportaba muchas cosas a nivel personaje, a nivel, bueno, características propias de ese personaje, y aparte me aportaba cierta comicidad desde fuera, desde dentro nadie la soporta, porque es muy difícil convivir con alguien así, pero desde fuera a los lectores pues nos hace gracia que haga determinadas chaladuras que hacen en un determinado momento, ¿no? Y me aportaba comicidad, que en este tipo de novelas yo creo que es pues absolutamente necesaria. Escuchándote entiendo que una inspectora o un inspector de novela negra siempre entonces tiene que cargar con algún, muy entre comillas, lastre, o la culpa, o un caso no resuelto, o algo, una peculiaridad, una característica a nivel personal para que funcione la novela. No puede ser una inspectora o un inspector. Es que tú imagínate que tú tienes un caso policial muy potente, súper potente, y el inspector o la inspectora, cuando llega a su casa, está felizmente casado, sus hijos hacen los deberes, ve una serie con su marido, con su mujer, abrazados los dos, hacen el amor y por la mañana desayunan juntos, se dan un besito y cada uno se va a su trabajo. ¿Qué aporta eso en una novela? Es que dices, qué aburrimiento. Yo creo que a los personajes hay que cogerlos en el peor momento de sus vidas para que influya, para bien, para mal, cuando hay muchas veces que también es un recurso muy manido, pero que funciona mucho, que un caso afecte de manera personal al policía de turno porque tiene algo que ver o le ha ocurrido de niño o algo así, y eso, aunque lo hemos visto muchas veces, aporta. ¿Por qué? Porque se traspasa su vida personal con el caso, se unen, se alimentan uno a otro. Ese caso afecta a su vida personal con su pareja, con quien sea. A su vez, los problemas con su pareja afectan a esa... y entonces, bueno, creas un vínculo entre las dos historias que no son dos historias independientes totalmente, sino que se van mezclando, y yo creo que es lo que mola. Al final el lector se siente identificado, ¿no? Porque nos gusta creer o sentir que los personajes de los que nos enganchamos cuando estamos con una buena novela, pues no son tan distintos a nosotros. Claro, es que los personajes perfectos, todos tenemos nuestros fallos y todos tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes, y yo creo que lo importante para empatizar con los personajes es, cuando tú lees un personaje, que le ocurre algo, es, anda, es como yo, o es como mi pareja, o es como mi hermano, o es como quien sea, o como mi amigo X.
Y eso hace que los humanicemos, eso hace que, sin hacerlos absolutamente reales, si les demos verosimilitud, si los hacemos verosímiles, y eso hace que lo comprendamos, que, pues ha reaccionado como reaccionaría yo, o como reaccionaría esta persona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente, los defectos son los que nos humanizan. Si alguien fuese absolutamente perfecto, pues no, hasta Superman tiene defectos. También habla otro de sus personajes del síndrome del impostor. ¿Lo has sentido alguna vez? Yo sí, lo siento constantemente. Sí. El síndrome del impostor es estar desarrollando una labor para la que en determinados momentos no te sientes capacitado, ¿no? Y sí, yo creo que eso es inherente al trabajo de escritor, porque es un trabajo muy solitario, estás delante del ordenador, como guionista un poco menos, porque formas parte de un equipo, puedes consensuar decisiones, tal, pero como escritor miras para los lados y no hay nadie. De repente estás muchos meses o muchas semanas volcado en una historia y de repente tienes un momento de pensar, ostras, ¿esto será bueno como yo creo? ¿O es una porquería y estoy perdiendo el tiempo? Y esas inseguridades hacen que te crees ese síndrome, ¿no? Que de repente pienses, yo no sé, el rollo de ¿cuándo me van a pillar, no? O sea, en algún momento van a darse cuenta de que no tengo ni idea de escribir, ni de que no se me da bien, tal. Y esa sensación yo creo que también es buena, ¿no? Porque te mantiene también un poquito en alerta, no te deja relajarte. De las 3 novelas, del Buen Padre, Las otras niñas e Indira, ¿cuál fue la que más le costó escribir y por qué? Bueno, son novelas muy diferentes. El Buen Padre, como te he dicho antes, era un juego. Yo tenía mi trabajo como guionista y decidí, pues mi hermano me dijo, métete a escribir una novela. Y yo, bueno, no quería hacerlo, pero ya estaba en mi cabeza y de repente encontré un punto de partida. Bueno, eso fue con Talión, ¿vale? Entonces, esa fue un juego. Una vez que funcionó Talión, se vendió bien, ya entra El Buen Padre, que era la primera de la trilogía, que ya es distinto, empiezas a notar la presión porque ya hay mucha gente que está esperando y te cuesta mucho porque estás constantemente pensando, estaré a la altura del anterior, lograré dar algo nuevo. Entonces, no es que no fuera tan divertido, pero sí que sentí un poco la presión y por eso me costó bastante. Pero yo estaba muy convencido de la historia, me gustaba mucho y bueno, la disfruté. Entonces, pero me costó, por ese motivo, por ese salto que estaba dando, ya la editorial te da un anticipo, ya tienes una fecha. Yo cuando escribí Talión, pues ya la terminaré, pues cuando la termine. Aquí ya es, oye, no, que es que la tienes que entregar en junio y de repente estás en mayo y dices, ostras, todavía no te... ¿Sabes? Y ya notas esa presión. Y a veces eso no te deja disfrutarlo tanto como quisieras. Con Las otras niñas ocurrió que lo primero que pensé es que me estaba cavando en mi propia tumba como escritor, ¿no? Porque Las otras niñas, si no sabéis de qué trata sobre que Antonio Anglés, el famoso asesino de Alcácer, de repente aparece 30 años después y el problema es que sus crímenes de Alcácer prescribieron y habría que dejarle en libertad. Y Indira, pues lo que hace es una investigación al revés, que me parecía muy original el planteamiento, que era, normalmente hay un cuerpo y la policía busca al asesino, y aquí tenían al asesino y tienen que buscar a las posibles víctimas durante esos 30 años que no hayan prescrito esos crímenes para poder atraparle, ¿no? Pero tenía constantemente revoloteando sobre mi cabeza me estoy metiendo en un charco demasiado grande, ¿vale? Y te impide disfrutarlo. No tanto... Bueno, y no solo por lo que me rodeaba a mí, es que yo tenía una reunión semanal prácticamente con la editorial, con jurídico, pero ¿hasta dónde vas a contar? ¿O qué vas a contar? ¿O no, vas a nombrar o no vas a nombrar? Y eso pues también me hacía estar en cierta tensión. Y después esta última también te hace estar en tensión. O sea, al final es que me han costado las 3. O sea, la respuesta sencilla y corta era me han costado mucho las 3. No, esta última es que ya... la gente que me va leyendo va creciendo, ya hay, de repente te encuentras con que ya has vendido 100.000 libros, que dices, ostras, hay 100.000 personas, que a mí me sigue alucinando. Eso me provoca un síndrome del impostor increíble, ¿sabes? Porque dices, 100.000 personas, no sé. Pero la presión aumenta, porque ya es... Mira, a mí hay una cosa que me mata, lo agradezco infinito porque de momento va a mi favor, pero me mata cuando alguien empieza una reseña con no me ha decepcionado. Ostras, porque ya vas con el... Claro, ya vas diciendo, o sea, esperabas que te decepcionase, ¿no? Y eso te crea una presión extra.
O sea, tú imagínate si algo no va bien algún día que ponga Santiago Díaz me ha decepcionado, joder, nadie piensa cómo me sentiré yo en mi casa. Bueno, que la respuesta, perdón, que me enrollo, me pongo aquí a hablar, la respuesta es que me han costado mucho las tres por diferentes motivos. ¿Hay algún tema sobre el que no podrías escribir? Yo creo que no. Yo creo que la novela, hablando de novela negra, yo creo que tiene una gran ventaja sobre el resto de géneros. Hasta hace poco, ya lo hemos hablado tú y yo, era considerado un género menor porque eran géneros independientes que, bueno, pues eran muy dirigidos a un público, a un target muy determinado. Pues la novela negra pura era la que se desarrollaba en un lugar donde habitualmente había crímenes. Entonces no era raro que hubiese un crimen. La novela de Enigma, que era la de Agatha Christie, era que había un asesinato en un hotel, que no era normal que haya crimen, y hay una serie de sospechosos que son los que estaban ahí, entonces tú tienes que descubrir cuál es. Después la novela policíaca, que es, pues hay un crimen o un caso cual sea, y los policías son los que lo investigan. En fin, había un montón de ese tipo de novelas independientes y ahora todas se han juntado. Y eso te permite hablar de cualquier tema que quieras, porque incluso puedes meter trama romántica, puedes meter fantasía, ciencia ficción, thriller, absolutamente todo. Y eso yo creo que es el gran éxito de la novela negra actual, de ese noir de hoy en día, ¿no? Entonces puedes hablar de todo, puedes hacer denuncia social, puedes mostrar cosas que suceden a nuestro alrededor, que no lo sabemos, que no nos damos cuenta o que tenemos los ojos muy cerrados, ¿no? Bueno, como no me entero parece que no sucede, ¿no? Cuando estaba investigando para El Buen Padre, hubo un dato que encontré que me puso los pelos de punta, y era que, no recuerdo exactamente si era a 50 o a 100 metros de todos nosotros, hay una chica que está siendo obligada a prostituirse. Y eso, yo creo que en el momento en que hablas de una ficción, de entretenimiento y tal, no puedes... Pero, como estás tratando esos temas, vale, voy a tratar este tema, voy a hacer una trama con esto, pero aparte voy a hacer que penséis, decir, ostras, si esto es cierto, a mi alrededor a lo mejor la chica con la que yo me cruzo puede estar sufriendo esto. Yo creo que es una buena manera de denunciar, por lo tanto, creo que caben absolutamente todos los temas. De hecho, en Indira aparece discriminación por etnia, violencia de género, discriminación por orientación sexual. Es una novela en la que ha intentado recoger bastantes cosas de las que suceden en nuestra sociedad actual. Claro, como te digo, es que cabe todo, y entonces puedes también, no sé si vamos a hablar en especial ahora de JD, por ejemplo, o no, o donde nos lleve. Hay un personaje en Indira, en la tercera parte de Indira, que se llama JD, que es un policía gitano, que ha llamado muchísimo la atención porque hay pocos policías gitanos, los hay, pero hay muy poquitos en España, deben ser 10, como mucho, ¿no? Y entonces, pues, bueno, te sirve para mostrar a un personaje que, al igual que Indira, a la hora de crearle sus problemas, que no es que tenga problemas por ser gitano, pero sí le acompañan porque en su comunidad es la oveja negra, porque Poli, que dicen, ostras, es que ¿cómo eres Poli siendo gitano? Bueno, porque tengo esa vocación. Y en la comisaría es la oveja negra porque es gitano. Entonces está entre esos dos mundos. Eso te sirve también para denunciar, para contar un poquito los dos mundos, ese racismo que hay bidireccional, porque ellos, o sea, los gitanos hacia los payos y los payos hacia los gitanos, ¿no? Entonces, bueno, te sirve para todo eso, y aparte que JD también como personaje, al igual que Indira, por el contraste, me aporta un poquillo de humor que, como te digo, son tramas tan duras que nos conviene respirar y bajar un poquillo la tensión. ¿Hay alguna línea que no se deba cruzar en la novela en general y en la novela negra en particular? Que no se deba es una palabra muy complicada, cada uno tal. Yo creo que cada uno marcamos nuestra propia línea para incomodar en su justa medida, ¿vale? Si yo hago, por ejemplo, una novela negra que quien me lee está buscando la emoción, la tensión, el participar activamente con los policías para averiguar qué ha ocurrido, hacer mis propias teorías y hacer todo esto, es lo que van a buscar en este tipo de novela. Y si yo de repente me desmarco en un momento dado con un capítulo de sexo salvaje, explícito, no sé qué, puedes incomodar. Puedes, bueno, traspasar un límite que el público que te está buscando en ese momento pues le puede incomodar y puede causar cierto rechazo. Eso no quiere decir que otro tipo de novela, que la gente sabe lo que va a buscar, le parezca absolutamente perfecto. Con la violencia ocurre exactamente lo mismo. Yo creo que en este tipo de novelas hay que poner violencia, hay que describir la violencia, se puede,
hasta un punto que no causes un rechazo absoluto de alguien que diga, mira, cierro el libro porque no puedo con esto, ¿no? Bueno, hay que medirlo y yo creo que es también por tu gusto personal, hasta dónde me gustaría a mí leer y hasta dónde me gustaría a mí imaginar, por ejemplo. Hemos hablado del síndrome del impostor. Ajá. Vamos a hablar del éxito. ¿Para ti qué es el éxito? Pues todavía no sé, cuando lo alcance te lo digo. Bueno, a ver, a mí me va bien, yo estoy contento, tengo ofertas de la editorial, firmo novelas, tengo firmadas las próximas novelas. Bueno, es algo que yo no me esperaba, pero yo creo que hay que tener los pies en la tierra siempre, ¿vale? Por muchos motivos, ¿no? O sea, hoy estamos aquí, somos poquitos, ¿no? De repente, pues piensas, si yo me espero que esté absolutamente todo a rebosar, pues el éxito es relativo. El que haya personas aquí escuchándome, vosotros, encantado, pues es un éxito también. O sea, hay que saber medirlo, ¿no? Y tienes que tener los pies en la tierra y procurar disfrutarlo dentro de lo que se puede. Y a mí, por ejemplo, no hay cosa que más me guste. Mira, cuando yo era guionista a tiempo completo, creo que en mi vida me hicieron 3 entrevistas. Por varios motivos. Uno, porque a nadie le interesa lo que opina un guionista, por desgracia. 2, cuando alguien llega a interesarse por una peli o por una serie, a quien primero busca es a los protagonistas, a los actores, o al director, nadie se acuerda del guionista. Y 3, porque un guionista cada vez que ve una cámara se va al otro lado de la sala, ¿no? Por esos 3 motivos. Entonces, cuando yo empecé, publiqué mi primera novela, yo recuerdo aquella primera reunión en Planeta, porque la primera la publiqué en Planeta y después ya me ficharon en Penguin, que es la competencia. Yo recuerdo aquella primera reunión de promoción y que me sentía absolutamente marciano. Bueno, me sigo sintiendo en ese tipo de reuniones, pero ¿por qué? Porque llegué yo a un sitio, yo siempre he sido guionista, o sea, el último mono que está ahí con el ordenador y tomando notas y... ¿Te has enterado? Sí, descuida. Pues eso, lo tienes que escribir después en tu casa, ¿no? Y aquí de repente me encontré en una sala con una mesa y me empezaron a preguntar, mira, el director de marketing, el no sé quién, el de tal, no sé qué. ¿Y yo dónde me siento? No, tú allí en la cabecera. Yo me miraba, digo, ostras, vengo con un polo, todo el mundo de traje, no sé qué, o sea, me sentía marciano total. Y de repente, pues ponen aquí una pantalla, no sé qué, a hablar de la promoción. Mira, casi me levanto y digo, mira, oye, que nada, dejad, no publiquéis, esto ha sido un juego. Porque era la semana que viene, Barcelona, pues 8 entrevistas por la mañana, 8 por la tarde, teles, radios, no sé qué. Al día siguiente, Bilbao, a la semana siguiente, Sevilla, tal. Y entonces, casi me muero, o sea, de verdad, o sea, fue horrible. Y entonces no disfruté de ese éxito, entre comillas, ¿no? Ahora lo disfruto un poco más. Soy capaz de ir a los sitios, no voy, con perdón, pero es que yo iba acojonado. O sea, yo entraba en una radio y pensaba, ¿qué me van a preguntar? Se van a dar cuenta de que soy tonto. O sea, yo tenía siempre esas sensaciones, ese síndrome del impostor, digo, se van a dar cuenta de que no tengo ni idea de esto. Y ahora pues no voy con esa sensación, entonces puedo disfrutar un poquito más de el llegar a un sitio, el que te... hola, encantado, me he leído tu novela, me ha encantado, o no me ha gustado esto otro, tal, pero bueno, puedes disfrutar un poquito más. Pero como digo, hay que estar siempre bajito porque te pueden dar una cornada en cualquier momento. Has hablado de que tienes firmadas otras novelas, sí, pero también sé que tienes adaptaciones al cine o a las plataformas de series adaptadas. Realmente para un escritor, supongo que es un regalo que adapten una de tus novelas al cine o a formato serie, pero ¿qué queda después? ¿Qué queda realmente de la novela cuando es adaptada? Bueno, es complicado, a ver. Yo uno de los motivos por los que, aparte de esto que me hice escritor, fue para poder contar las historias a mi manera desde el principio hasta el final, cosa que en la tele y en el cine no sucede. Siempre tienes gente, otros guionistas, productores, el de la cadena, la directora de no sé qué, tal, que en un momento dado te dice, oye, ¿y por qué no? Ese ¿y por qué no? Es lo peor que le puede pasar a un guionista, ¿vale? Es, oye, ¿y por qué no? Pues porque no, porque si esto ya está así, déjame contarlo. Y una de las cosas que a mí me atrae del mundo del libro es que yo cuento mi historia de principio hasta el final, ¿vale? Es cierto que después tienes con las editoras, digo editoras porque el 90% son mujeres, ¿no? Como las lectoras, el 90% son mujeres.
te pueden sugerir cosas, pero es una sugerencia respetuosa. No sé cómo decirlo. En la tele es, oye, ¿y por qué no pones que sea médico en vez de arquitecto? Ya, es que una trama es que construye una casa. Ya, pero es que es mejor que sea médico. Tú pones que sea médico. Y dices, ostras, ¿sabes? Se te tira abajo todo lo que habías planteado, todo absolutamente. Y en esto, perdón, no te dicen que sea médico, sino te sugieren, oye, y podríamos hacer algo para que esta característica que yo quería de ser médico se pueda utilizar, y te lo dejan a ti, que tú no lo ves o no estás de acuerdo, no lo haces. Vale, todo esto viene a tu pregunta, que parece que me voy por el Cerro de Úbeda, que me voy, pero sé de dónde voy. Vale, entonces, una vez que está el libro escrito y alguien compra esa adaptación, ya sabe lo que está comprando. No tiene ningún sentido que alguien compre una novela que está escrita desde el principio hasta el final para decir, y ahora la cambio entera. Mira, os voy a contar una pequeña anécdota, muy cortita. ¿Conocéis una serie que se llama Jane the Virgin? Bueno, pues es una telenovela, creo que era, no sé si era colombiana, bueno, fantástica, tenía una premisa maravillosa, que era que una chica que era virgen, en 22 años o una cosa así, porque ella decía que hasta el matrimonio pues quería ser virgen, respetable, todo el mundo perfecto, y ella va a la ginecóloga a hacerse una prueba y se equivocan y la meten en un quirófano y le hacen una inseminación artificial, ¿vale? Entonces, su historia es que se queda embarazada siendo virgen, ¿vale? Y era Jane the Virgin, y entonces esa era la serie, pues era como, bueno, la premisa era fantástica, era comedia y era muy bonita porque después tenía su rollo. Pues en España compran la adaptación de Jane the Virgin. Y entonces en una reunión, a mí no me pasó, gracias a Dios, porque me tiro por la ventana, ya digo, después de no sé cuántos meses de reunión, o de semanas de reunión, hablando no sé qué, el directivo de turno dice, ¿y si no es virgen? Y dices, ¿pero cómo que si no es virgen? No, es que, joder, que ahora a estas alturas una chica de 22 años, es que no pega. Entonces, ¿para qué compráis Jane the Virgin? Claro. Bueno, pues eso ocurre mucho y tal. Entonces, cuando se adapta un libro, ya sabes lo que hay, no tiene cabida eso, puede haber variaciones. Es cierto que el lenguaje audiovisual es distinto al lenguaje literario. Es cierto que en una serie no cabe absolutamente todo lo que está en el libro, hay que cortar. Entonces, como autor, todo lo que está es absolutamente necesario para ti. Entonces, en el momento que tienes que suprimir cosas, cuesta, es un dolor, porque tú tienes esa sensación de esto hay que dejarlo porque si no, no se entiende todo lo demás. Bueno, es bueno saber echarte a un lado, dejar a otros profesionales que manejen tu pero también creo que es bueno tener la posibilidad de una cosa que se llama derecho de veto, que es tener la última palabra a la hora de aprobar los guiones que se hagan. Yo, en la adaptación que han comprado de El Buen Padre, si después va bien, seguirán las siguientes, eso ya no depende de nadie, de los espectadores, pero nada más. Me he guardado el hacer el capítulo piloto, porque me hace ilusión, pero creo, esto lo digo muy así, pero lo mismo después no ocurre, ¿no? Pero creo que me voy a saber echar a un lado y dejar que los demás interpreten a su manera mi novela. Y si te echas a un lado, ¿te asusta o te preocupa que cuando la serie se estrene no tenga nada que ver con tu novela? A ver, por eso te guardas ese derecho de veto, pero no es por decir me gusta o no me gusta lo que han hecho, es porque imagínate que tú tienes un personaje que en tu novela, o sea, está en la novela 1 y en la novela 2 sigue ahí, ¿vale? Y a los guionistas se les ocurre, o a quien sea, que le matan. Al final de eso, en un tiroteo, matan. Pues tú tienes el decir, oye, no le podéis matar porque este personaje continúa en la saga y es para eso, para controlar que sea fiel un poquito al espíritu de la historia y de la narración. ¿Qué te preocupa? Pues sí, porque es que llega un momento en que independientemente de que lo hagas tú, a no ser que seas productor ejecutivo, que ya tienes que estar metida en el rodaje constantemente, o sea, ya es otro trabajo absolutamente distinto. Cabe interpretación de primero los guiones, después la cadena, después los directores,
que pueden tener una interpretación. Oye, si en vez de esto hacemos esto, queda mejor. Después, circunstancias que no puedes controlar, como el presupuesto. Tú tienes una persecución maravillosa de dos Ferraris por la carretera principal y cuando llega el productor dice, ostras, qué buena secuencia de los dos Ferraris persiguiéndose por la carretera principal, pero es que no hay dinero. Entonces, los dos personajes van a salir corriendo, no hay Ferraris, y en vez de por la principal, porque no nos dan permisos del ayuntamiento, hay que pagar, porque hay que no sé qué, nos vamos a ir al campo. Tal. Entonces dices, vale, puede quedar bien, pero no es lo que yo escribí. Interpretación de actores y todas esas cosas. Entonces, bueno, ¿tienes miedo? Sí, pero creo que una vez que vendes el producto ya hay que cruzar los dedos y que sea lo que Dios quiera. Volviendo a tu parte docente, que creo que no se pierde, ¿qué opinas del nivel de lectura que hay en los centros educativos? Pues fatal. A ver, aquí es que voy a decir algo, probablemente, tú que te dedicas a esto, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero yo era muy mal estudiante, como ya he dicho antes, y pero me gustaba leer lo que me gustaba, ¿vale? Yo era mucho de cómic, o sea, que después me dicen, ¿cómo es posible? Porque yo hablo con escritores o escritoras, amigos míos, que me dicen, no, yo es que con 4 años leía y con 6 escribía mis relatos. Yo no escribí mi primera línea hasta los 24, o sea, la primera línea de ficción. Y odiaba leer. Odiaba leer porque no entendía lo que me obligaban a leer. No lo entendía. A mí me ponían a leer La Celestina y digo, es que... ¿Qué se sigue haciendo? Ya. ¿Se Y sigue digo, haciendo? a ver, con 12 años o 13 o no sé con cuánto se lee, no entiendo eso, no me gusta cómo está escrito, por lo tanto, no me atraía. Y yo tengo una cosa muy buena en mi vida y es que prácticamente todo mi círculo de amistades, nadie se dedica ni a la tele, porque todo es de mi etapa anterior, o de profes o de jugador de baloncesto. Yo he jugado baloncesto mucho tiempo. Y jugadores de baloncesto, bueno, los equipos, todos mis compañeros siguen siendo amigos míos. Y hay muchos que no leen un libro ni aunque les maten. O sea, los míos se los leen o dicen que se los leen porque después les hago 3 preguntas y no saben de lo que hablo, pero bueno, yo disimulo y digo, mira, ¿lo has comprado? Me vale. Claro. Pero no leen. Y cuando yo les digo, tío, ¿por qué no lees? Que si es que mola leer, que es una mierda, y todos recurren a lo mismo. Lo del cole, vamos. Uno me decía, pero si yo el Quijote en el examen puse que había un cuervo, y era porque estaban los dibujos animados. Y después la profesora le dijo, oye, ¿qué te has colado, no? Que en el Quijote no hay un cuervo que les acompañe, les va hablando. Y era porque el tío había visto los dibujos animados y dijo, pues el cuervo, ¿vale? Y porque les espantaba. Y a mí me ocurría 3/4 lo mismo. Yo he leído de mayor a Galdós, por ejemplo, que me encanta. Galdós, si no lo conocéis, porque lo conocéis todo el mundo lo conoce de oídas, pero tiene obras maravillosas. Tal es Los bajos fondos de Madrid, los retrata como nadie, todas estas cosas. Y es muy divertido ahora, pero se lo pones a un chico de 12 años y dice, ¿qué es esto que me estás contando? Que la manera de escribir, la manera de redactar, lo que cuentan no me interesa para nada. Si relacionan eso con lo que es leer, en el futuro nunca leerán porque dirán, quita, a mí me espera la peli, que si es bueno el libro ya me pondrán la serie o la peli, y no leen. ¿Que es necesario leer a los clásicos? Pues a lo mejor, pero yo creo que sería más productivo que leyesen Harry Potter con 12 años. Que descubriesen sus gustos literarios. Claro, y yo es lo que le digo a mis amigos, digo, ¿a ti qué te gusta? Es que a mí me gusta la ciencia ficción. Pues busca ciencia ficción, es maravilloso. No es que a mí me gustan el thriller, pues busca thriller. No es que me gusta la romántica, pues busca romántica. Así que hay de todo. Ahora bien, si a ti te gusta la romántica y te ponen ciencia ficción, pues igual dices, ¿qué es esto? No me gusta. ¿Qué rollo es leer? ¿Qué porquería de libro? No, tienes que buscar lo que te gusta y tienes que ir ahí y después, una vez que ya descubras que te gusta leer porque encuentras cosas en libros, pues puedes ir explorando y decir, vale, a mí me gusta la ciencia ficción, pero voy a explorar el thriller y a lo mejor descubres que, anda, pues también me gusta el thriller, oye, voy a explorar esto otro. Y eso en los centros educativos yo creo, no lo sé, corrígeme tú que te dedicas a esto, pero yo creo que no ocurre y a los niños les pasa lo mismo, que cuando les mandan un libro es como La pesadilla, el alcalde de Zalamea. ¿Qué mierda es esto? O sea, no entiendo nada. Y se sigue haciendo, ¿no? Se sigue haciendo. Seguimos
mandando las mismas lecturas que hace... Que no lo sé, 15 oye, años. que a lo mejor hay una explicación y hay alguien que se dedica a la docencia y que son los que deciden mandar esto, que tienen una explicación y a lo mejor es una explicación buena y es lógica y es válida. Pero a mí personalmente me echaba para atrás a leer y creo que a los chavales lo mismo. ¿Haces visitas a los centros educativos? Supongo que de secundaria, por la temática de tus novelas. Sí, he hecho alguno, pero yo con quien sí fui a varios coles es con Taurus, con la novela juvenil que gané el premio Jaén del 21. Y bueno, a ver, pero ese es otro rollo, porque ese es... Bueno, ¿Cuál es el feedback de Sí, los a ver, adolescentes? cuando leían Taurus les gustaba mucho, porque Taurus es en otro mundo con animales, es Avatar, con Regreso al Futuro, y entonces pues eso les parecía muy divertido y les gustaba. Pero bueno, pero porque es algo que encaja con su edad y con sus gustos. El problema es cuando no encaja para nada, que creo que ese es el gran fallo educativo. No lo sé. A lo mejor por eso te digo que me meto en un lío que alguien me dice, no tienes ni idea de lo que hablas, pues a lo mejor. Si se empiezan a levantar, sabemos que hemos metido la pata. Sí, sí. No os levantéis, por el amor de Dios. Ahora estás de promo con Indira, pero ¿cuánto tiempo más o menos tardaremos en poder leer algo nuevo? Pues el thriller histórico, si todo va bien, se publicará, ya falta menos de un año, porque va a ser en abril, más o menos, creo. Indira ha salido hace un par de meses, entonces el thriller histórico será en abril y para enero seguramente, si os dais cuenta, El buen padre lo publiqué en enero del 21, Las otras niñas en enero del 22 e Indira en enero del 23 y ellos, bueno, creo que quieren seguir por esa línea porque les ha funcionado muy bien a nivel de marketing y de todo esto, entonces si puedo, yo ya os digo que me he quitado ya de la tele prácticamente al 100%, salvo para hacer este capítulo piloto mío, si sale todo bien, y pues para hacer eso y para hacer algo muy concreto a lo mejor, pero ya me he quitado del trabajo habitual para poder dedicarme a ello y los plazos que manejamos son abril el thriller histórico y enero del siguiente una entrega más policíaca que ya empieza a dar vueltas en mi cabeza. Pues Santiago, muchas gracias por estar con nosotros en ¿Ya hemos Tenerife terminado? Mar. Sí. Joder, es que claro, hablo tanto. Muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos, espero que hayan disfrutado y bueno, ahora supongo que tendrás un huequito para firmar, Pues espero que sí. firmar tus libros. Alguno habrá. Muchísimas gracias a ti, la verdad es que se me ha pasado enseguida, no sé a vosotros, ha estado muy entretenido y nada, muchísimas gracias. Y si alguien quiere que le firme el libro, pues o que le responda a preguntas que no sean muy complicadas. Las que me hacía ella estaban pactadas de antemano, hemos quedado Sí, además a las es muy 8, estricto. me decía, te voy a preguntar eso, digo, eso no, que no sé. No, eso no es cierto. No. Pero bueno, entonces pues si queréis que os responda algo o queréis que os firme un libro, pues encantado de la vida. Perdón un segundo, tenemos, Ale, ¿tenemos tiempo para si el público quiere hacer alguna pregunta? Si alguien quiere hacerle alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Venga, animaos. ¿No queréis hacerme ninguna pregunta? Seguro que ahora en Eso es Petit porque eres Comité, tan buena que la has preguntado todo. no lo creo, pero seguro que en Petit Comité se atreverán. Vale. Bueno, a ver, Lorenzo Silva... Sí, yo lo leo. Sí, Sí. No, me preguntaba, no, porque no sé si no sé para el vídeo, que por qué en la novela lo más normal es que sean policías y no guardias civiles o detectives privados. Bueno, a mí me viene a la cabeza Lorenzo Silva, que es Bevilacqua y Chamorro, por ejemplo, son guardias civiles. Benito Olmo, su última novela es ¿cómo se dice? Un detective privado. A ver, es que, claro, como la novela ahora ya mezcla tantas cosas, es lo que hablaba antes, no es solo una investigación policial y se ciñe a eso, sino que tienes romántica, tienes bajos fondos, tienes vidas personales de los policías, de los investigadores. Entonces, bueno, a lo mejor lo más sencillo y lo más clásico que sea así. Y también por una cuestión de justicia poética, ¿no? Es como cuando me preguntan, ¿por qué hay tantas inspectoras de policía ahora y menos hombres? No es cierto, sigue habiendo un 80% más de hombres, pero por algún motivo pues destacan las inspectoras por justicia poética. O sea, llevamos toda la vida leyendo novelas en las que el 99% eran hombres, pues ahora ya, por suerte, todavía queda mucho por hacer, lo hemos estado hablando antes también, pero ya a nadie sorprende, gracias a Dios, que haya una mujer presidenta del gobierno, una mujer
comandante de Iberia o una mujer inspectora jefa de policía. Entonces, como ya no sorprende ni nadie dice, es una mujer, no, es que me da igual que sea una mujer o un hombre, es una buena profesional, pues podemos elegir, se puede elegir muchas más cosas, ¿no? Pero básicamente entre que sea un hombre y una mujer. Entonces dices, yo elegí mujer porque me aportaba argumentalmente muchas más cosas y porque una mujer con este toque, que después, voy a hacer un pequeño spoiler, pero en la segunda novela se queda embarazada, pues a mí me hacía... Cuando creé ese personaje me hacía mucha gracia pensar que cambiaba pañales, Indira, ¿no? Y decía, bueno, se va a volver loca, ¿no? Me aportaba mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues son decisiones que se toman así y por esa justicia poética también piensan todos los antiguos, todo lo de Sherlock Holmes. Bueno, Sherlock Holmes era detective o era poli, no, era detective. Era, claro, o todas las de los detectives privados de los años de Hammett y de todos estos, ¿no? Ahora toca eso porque yo creo que es más sencillo y es más fácil de documentar. Yo simplemente Espera, el micro, que te lo dan. Uy, micrófono, esto impone. Simplemente quería agradecerle que no destripara los libros, porque por lo menos en mi caso Espera, no lo he tócatelo un leído. poco porque oigo fatal. ¿No me oye? ¿Ahora? Sí. Que digo que le quería agradecer que no destripara los libros, porque yo en mi caso no lo he leído. Dale. Y también quería hacerle la pregunta sobre ese thriller histórico, ¿en qué época está ambientado? Me estás tirando la lengua demasiado. Esas preguntas sí estaban vetadas y por eso no indagué mucho más, así que ahora a ver cómo sales de este jardín. A ver. No, o sea, no hago spoilers, yo soy muy... A ver, claro, como hablo por los codos, pues normalmente al final me dice la gente, venía a comprar tu libro, pero es que ya me lo has contado. Ya me espero al siguiente. Y me digo, cago en la leche. No, pero bueno, sí, procuro... Además, Indira, el buen padre y las otras niñas, ya os he hablado de que va, ¿no? El buen padre trata sobre un anciano que secuestra a 3 personas, ¿no? Y dice que las va a dejar morir una a una, a no ser que la policía investigue el asesinato de su nuera por el que su hijo está condenado, que le considera inocente. Las otras niñas ya os he contado que tratan inglés, pero Indira es imposible contar sin hacer spoilers, ¿verdad? Tú lo sabes bien. Entonces es muy complicado, lo único que puedes hacer es que decir lo típico, que eso ni siquiera es mía la frase, es de los de marketing de Indira en la mayor encrucijada de su carrera, ¿no? Queda muy bonito, no puedes decir mucho más, ¿no? Y hablar sí, derivar un poquito hacia JD o hacia el poligitano y estas cosas, ¿no? Eso por una parte, entonces pues he procurado callarme para no liarla. Y después el thriller histórico. ¿Qué época? No puedo contar... A ver, es que no puedo contar mucho, salvo que va a ser siglo XV-XVI, ¿vale? Hasta ahí podemos leer. Sí. Hasta ahí podemos Es que contar. estoy a punto de contarlo. pero Vamos es a que dejarlo. no puedo, no. Estoy a puntito. No, pero no puedo. No, pero creo que a vosotros os va a sorprender y os va a gustar mucho. No digo más. Al público, a los lectores. Otra pregunta, por favor. Porque te estoy haciendo un favor y lo Ya, sabes, sí, sí, ¿eh? sí. No, es que no puedo. Además que en la editorial, el otro día en la presentación en Barcelona, pues, y estaban ahí pues, los jefes y tal, y me hacían... Y después me decían, todavía no puedes, no ves que todavía es muy pronto, hay que esperar a por lo menos a después del verano. Y yo les veía y me hacían como... Y digo, me están saludando, me están diciendo que me calle, ¿qué están diciendo, no? Pero bueno, siglo XV y XVI, pero quiero aclarar que es un thriller histórico escrito a mi manera. O sea, lo mismo que os encontráis si os gusta cómo escribo, tramas rápidas, un montón de sucesos, un montón de giros, va a ser igual de rápido, igual de divertido, igual de tal, porque yo me lo estoy pasando así de bien y no quiero escribir, no quiero hacer algo que no sepa, sino lo que pasa es que ambientaba en otra época y bueno, con un poquito más de documentación, evidentemente, y de estas cosas, pero que nadie, que hay gente que me dice, ay, es que a mí el thriller histórico no me gusta, o la novela histórica, que es raro, ¿no? Porque la novela histórica a mí me encanta, pero vale, es que seguramente si os gusta como escribo, os gustará, los puristas de la novela histórica se me tiren encima, pero bueno, es lo que toca. Los charquitos, es que yo no puedo escribir nada si no me meto en un charco. ¿Alguna pregunta más? ¿No tenéis más preguntas, en serio? Bueno, pues nada. Solo te pido, por favor, que mientras firmas,
solo firme. No Intentes cuento no, nada. sí, por favor, porque Ya ahí no podré estar. Ya sabéis que si os firmo y me decís, pero siglo XVI, ya lo cuento todo, lo cuento todo. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Tenerife Noir.